Entonces, una parte diferente a la que yo me referí un par de veces en la primera presentación, para que todos puedan entender la idea, la estructura aquí. Yo pasé en algunos de los centros y tema de comunicación fuera de distribución 101 y lo pasé al inicio de ciber. Realmente hay una razón muy importante para eso y tiene que ver con el sistema de ciberseguridad y la relación con comunicaciones de datos. Entonces quería asegurarme de que esa introducción básica estuviera ahí antes de que nos metiéramos a las cosas que tienen que ver con ciberseguridad. De nuevo, aquí la introducción para ciber básicamente tiene que ver con lo que significan las palabras, de qué hablamos cuando hablamos de sistemas de control industrial, ciberseguridad y cuáles son los componentes para pensar en ellos cuando pensamos en las estrategias o aprendemos sobre las estrategias que diferentes empresas establecen para el sistema de distribución en particular. Así es que podemos comenzar. Siguiente diapositiva. Entonces, como dije, los objetivos de la sesión, bueno, ustedes lo tienen en la primera diapositiva aquí, entender el sistema de comunicación y su función dentro de la matriz de distribución en particular. Entonces, estamos hablando primero de transmisión de distribución, distribución cuando se trata de comunicaciones y de ciber, que son de hecho muy diferentes y por todas las razones que ya ustedes escucharon, bueno, eso es por una razón y esta introducción también de qué es ciber, porque nos importa con relación a ICS, discutir la tecnología de operación, las redes de tecnología de información, la diferencia en el manejo de ella, de los diferentes sistemas, y también vamos a hablar acerca del marco de referencia de ciberseguridad NIST, junto con el trabajo que se ha hecho en los diferentes niveles de red y los diferentes tipos de protección. Una introducción de 45 minutos a ciber, pero yo soy también ingeniera de sistemas de energía y entonces entiendo desde la perspectiva de cómo está trabajando la empresa con esto y quería asegurarme de que los objetivos aquí se comprendieran para entender lo que es el antecedente de los sistemas cuando hablamos de las diferentes sesiones durante estos 3 días. Siguiente. Esto es una introducción básica para medir los componentes en el sistema, cómo nosotros pasamos del punto de medición al punto de visualización de los datos. Aquí describo nada más la imagen de a dónde comenzamos, de la variable que queremos medir y cómo se conecta el sistema de energía. Y con los medidores inteligentes está conectado en el backhaul de comunicaciones o la red de AMI, junto con la conexión eléctrica a la casa, por ejemplo. Entonces, el punto de conexión, ¿a dónde está? Es muy importante para trabajar y ver cuántos datos hay que transportar y qué es útil. Luego está el dispositivo de medición en sí. Antes a mí me preguntaron acerca de los inversores haciendo mediciones o un medidor inteligente o un tipo avanzado de sensores, que es el que asume ese trabajo. Hay miles de ejemplos, hay dispositivos de medición que se utiliza que es importante por el grado de precisión que se tiene, porque queremos considerar que si queremos correr un análisis en el potencial de un transformador que puede fallar en los próximos 12 años, potencialmente queremos trabajar con datos de mayor fidelidad y tenemos que considerar también la precisión en el punto de conexión, porque todo está conectado al sistema generalmente a través de alguna forma de dispositivo de medición, sea un transformador potencial o un transformador de corriente para llegar a ese punto. Luego vamos a hablar también acerca del sistema de comunicación, de cómo funciona, y luego también hay un caso donde algunas veces se hace analítica a nivel local con datos que no se ven y solamente se ven los resultados. Un ejemplo de esto es algunos de los datos de facturación, que es un cálculo que se hace a nivel de corriente, por ejemplo, y entonces eso es algo que se envía de vuelta como una función de otros componentes que se envían de nuevo. Estamos en el punto de información útil. Todo lo que hablamos es para medir datos para información útil, de donde las personas pueden tomar una acción y luego también está la respuesta del sistema. Entonces, si ustedes están tomando una acción, por ejemplo, va a haber una falla en el sistema, necesitamos tomar una acción, hay una respuesta eléctrica en el sistema que ocurre y se da todo lo que es la curva de retroalimentación para confirmar que esa acción realmente se dio. Entonces, hay una curva muy sólida aquí, hay cosas que ocurren, pero de nuevo no es tan simple como solamente decir que queremos medir la energía, ponemos un sensor ahí, mandamos los datos de vuelta. No, hay otras partes que también son importantes en el sistema. Siguiente diapositiva.
Entonces, de nuevo, el enfoque aquí es principalmente en el sistema de distribución. Discúlpenme un segundo, el panel de control lo tengo fuera de mi propia diapositiva. Pero bueno, básicamente es el sistema de distribución y cómo está hecho. Los sistemas de comunicación son críticos en todo el sistema. Imagínense que aquí nos enfocamos en distribución, pero hasta el nivel de transmisión tenemos cosas numerosas que se envían de vuelta en términos de datos y que utilizan por lo general redes privadas en sistemas SCADA y varias otras cosas y está conectado y protegido de una manera particular. Pasamos a la parte de distribución, expandimos esto un poco para enfocarnos más en el sistema de comunicación. Los tipos de comunicación dependen del tipo de función que estamos analizando realmente, pero en un nivel muy básico nosotros tendemos a separar protección de medición. Y si hay un tipo de medición que necesitamos para tomar una acción local, como proteger los relés, entonces nos enfocamos en enviar esos datos dentro de los límites de control necesarios para la protección. Pero cuando hablamos acerca de cosas como comunicaciones de medidores inteligentes, queremos el mayor nivel, queremos que la facturación se envíe a la gente correcta. Entonces tendemos a separar esas redes de protección de las otras redes que son utilizadas en el sistema. Entonces, esencialmente, cuando estamos en la subestación, alguien le puede decir, bueno, ¿qué ServComs están utilizando? Y ustedes dicen, bueno, esta es la red de protección, esta es la parte de facturación o de medición de ingresos. Entonces se separa la parte de ciber, legal y por razones de protección también. Todas las empresas tienen una red dedicada que utilizan, es algo que me han preguntado varias veces. La respuesta es algunas sí. Hay algunas empresas más avanzadas y personas que han ido más allá en el mundo del control para el sistema de distribución y ellos han desarrollado sus propias redes privadas que están dedicadas para esa empresa y pueden utilizar eso para sus propias funciones. De lo contrario, las empresas pueden comprar redes de comunicación de entidades externas. Recientemente ha habido un grado de compartir un intercambio de diferentes tipos de comunicación y hay líneas de fibra dedicadas a esa empresa. Pueden funcionar de diferentes formas. Hemos hecho también trabajo de instalación de sensores en los últimos años y a menudo lo primero que decimos es si ponemos el sensor aquí, ¿cómo vamos a recibir los datos de vuelta? Entonces, si nosotros trabajamos con un gran bus. Entonces hay dos sensores, uno de ellos captura los datos creo que es a 13 megahertz y como pueden imaginar enviar esos datos de vuelta va a quedarse atrapado en algún lugar, es demasiado o son demasiados datos como para regresarlo. Entonces hay diferentes formas de optimizarlo. Queríamos originalmente utilizar fibra óptica, íbamos a jalar una nueva línea de AT&T, por ejemplo, en la subestación el costo fue significativo porque era una empresa rural, una subestación rural, perdón, y terminamos corriendo con modem 4G, pero colocando analítica de datos en el dispositivo para que pudiéramos comprimir y enviar los datos de manera que no bloqueara su propia comunicación. Esencialmente es pensar como en un tubo. En algún momento ustedes pueden bloquear ese tubo simplemente enviando demasiada información a través de él. Siguiente diapositiva. Entonces, bueno, creo que podemos hacer clic un par de veces o se congeló la imagen, no sé, ahí está. Entonces decía que el tipo de comunicación depende del tipo de funcionalidad que se necesita. De nuevo, se están planeando las comunicaciones. En mi opinión, lo mejor o el mejor lugar para comenzar es a donde analizamos qué queremos que hagan los datos una vez que los recibamos. De nuevo, como mencioné, hay un proceso de planificación, mapas por de ruta para poder hacer esa planificación. Por supuesto que nosotros tenemos que ver qué está haciendo la información y qué tan rápido la necesitamos. Si elegimos uno u otro tipo, depende de una función. Entonces, he dado algunos ejemplos aquí de los tipos de comunicación que utilizan las redes. Hay diferentes escenarios, incluso el sistema de transmisión aquí, si hablamos de generación, inalámbrico seguro, redes radiales se pueden utilizar para transmitir mensajes de monitoreo y control. A veces las redes radiales literalmente son personas hablando una con otra por radio por control, pero la generación por lo generalmente tiene redes radio y utilizan también servicio telefónico y cosas que se llaman pods, que es el servicio telefónico normal antiguo para transmitir mensajes entre plantas, porque al final la idea es tener
la solución más confiable posible. Y si se trata de un servicio telefónico fijo, pues es lo que se debe usar. Consideren cuando tenemos, bueno, en California nos preparamos para terremotos, entonces consideremos el hecho de que nos dicen que tenemos que tener un servicio fijo en la casa en caso de un terremoto, porque no necesariamente podemos depender de los celulares en ese punto. La misma teoría ahí. En el sistema de transmisión, donde desde el transportador de la línea de energía que está utilizando eso para transmitir información a través de un sensor, los subestaciones pueden utilizar radio o inalámbrico, pero la comunicación entre subestaciones utilizan radio y satélite para poder hacer la restauración y reparar dependiendo de donde se esté. Porque el punto en todo esto es que no solamente son los dispositivos que se tienen que comunicar y estar seguros, los humanos también tienen que poder hablar unos con otros y eso es una parte importante de cómo la matriz funciona. En distribución recientemente ha habido mucho trabajo que se está haciendo para el uso de fibra óptica, especialmente para el control de carga. En algunos casos es absolutamente necesario utilizar fibra porque se necesita que los datos estén tan cerca como lo instantáneo entre esos puntos como sea posible por sincronización. Pero sí, de nuevo, ha habido muchos movimientos hacia las fibras, pero también como mencioné antes, la transmisión tiene, y las personas lo describen así, yo nunca estoy muy segura de cómo decirlo, pero la transmisión tiene 100% o más datos que regresan en visibilidad, mientras que distribución, creo que la última métrica que tuve estaba por ahí de 30% de visibilidad. Entonces, realmente el canje aquí entre el costo de nuevos sensores y el costo de comunicaciones tiene que considerarse cuando estamos estableciendo dispositivos. Y luego también con comunicaciones en matriz inteligente, básicamente la comunicación es entre las redes de medidores inteligentes, el sistema de generación distributiva, el sistema de gestión de DR y también hacer estas redes en malla entre ellas para que puedan comunicarse y utilizar estas redes de medidores inteligentes que pueden depender de diferentes estructuras, pero tal vez son características más intensivas en datos en las redes de distribución. Siguiente diapositiva. Aquí hay algo que es importante para hablar de eso, que es la dependencia de las cosas en el sistema de comunicación. Yo mencioné la idea de si dos generadores, imagínense dos generadores de diésel que están tratando de comunicarse uno con otro, necesitan sincronizarse electrónicamente a los 60 Hz en uno y otro, si no, entonces existe la probabilidad de que se van a sacar uno u otro de la red y no es la mejor solución. Entonces, las dependencias del sistema esencialmente es eso, para que se comuniquen unos con otros, eso es importante. Un escenario que nosotros hemos visto de la prevalencia de dispositivos inteligentes en la misma red, igual que el número de otros dispositivos, se enfoca en qué es lo que pasa si estamos enfocados en esos dispositivos de distribución que realizan una acción con base en algo que han sentido, pero que al mismo tiempo también se confía en ellos por el sistema de facturación o para enviar de vuelta la información sobre un corte. Hay más cosas que están ocurriendo aquí para ver cómo monitoreamos el ancho de banda en el sistema. Realmente no ha sido un problema tan serio hasta ahora, hay muy pocos casos donde esa línea de comunicaciones se ha bloqueado de alguna manera. Pero cuando comenzamos a ver estas aplicaciones más avanzadas alrededor de control de voltaje, operación local, sistemas de autorremediación, llegamos a un punto donde comenzamos a ver una limitación, ver cómo lo visualizamos y qué pasa si no podemos ver esos problemas de comunicaciones. Entonces, nosotros tenemos que realmente ver la información, poder hacer algo al respecto, monitorear eso mejor. Es lo que tenemos que ver en el futuro, cómo podemos planear efectivamente, utilizando una combinación de cosas como herramientas de planificación de distribución, herramientas de planificación de comunicaciones para planear de acuerdo a las necesidades futuras de la comunicación, porque no es el mismo mundo que teníamos con DR, ahora tenemos que planear más al futuro, no necesariamente lo que tenemos frente a nosotros. Entonces, planear para las comunicaciones es un campo relativamente nuevo, pero es algo que está creciendo en importancia para la mayoría de lo que es el ambiente de las empresas de servicios en este momento. Siguiente. Entonces, un repaso rápido del tipo de tiempos de los que estamos hablando y cómo podemos tomar estas decisiones. Y nosotros, este diapositiva es de Sasha von Meyer de Berkeley y lo utilizamos cuando estábamos desarrollando MicroPayment hace unos años. Hablamos acerca de dónde están esos datos, los sincrofasores,
que hasta recientemente era probablemente uno de los tipos de datos más rápidos que podíamos tener en este ambiente de las empresas de servicios. Entonces, aquí básicamente estamos hablando del microsegundo hasta años y décadas. Entonces, si consideramos las facturas mensuales a los clientes, incluso a nivel de planificación, de horizontes de planificación para el sistema de transmisión, que está en años y décadas, hay una amplia gama o un amplio rango de cosas que estamos midiendo, diferentes fenómenos de interés que podemos colectar. Entonces tenemos que entender las comunicaciones, las redes de control con referencia a lo que realmente tratamos de llegar. Es todo el punto de esta imagen. Esencialmente lo que hace es que muestra que si tenemos 5 invasores podemos tener hasta la facturación mensual del cliente, pero probablemente y no necesariamente necesitamos todos esos datos si solamente funcionamos para que esas facturas estén correctas. Entonces hay que hacer que las personas entiendan la aplicación, entiendan el tipo de cosas que pueden ver y lo que realmente no pueden ver con sus datos. Es algo importante que tenemos que considerar. Algunos de los otros lo que hacen es ver lo que es la armonía y lo transiente en el sistema, haciendo un análisis armónico. No es tan divertido, de hecho, pero sí, pero es algo que requiere un nivel de datos, un nivel de precisión, un sensor bastante especializado para hacerlo y hacerlo bien. Entonces, se puede cometer un error al hacer un análisis armónico de un sistema que también puede costar decenas de miles de dólares si no se tienen los datos correctos para validarlo. Entonces, nada más para explicar los beneficios de diferentes tipos de fenómenos y escalas de tiempo y problemas que se pueden tener. Siguiente diapositiva. Aquí estoy resumiendo los tipos de sensores que ustedes ven en diferentes niveles. Los sensores de la matriz incluyen cosas como, por ejemplo, transformadores de corriente, transformadores de potencia a nivel básico, unidades de medición Phaser, también unidades de medición microphasor, medidores de voltaje, de corriente, de magnitud que nos da información sobre el flujo para poder trabajar en desviaciones y cosas como flujo de energía en los datos. Los RTUs e IRs esencialmente son cosas en las subestaciones que ayudan para lo que es el sistema de decisión de control de datos y eso lo tenemos a la izquierda y entonces podemos ver ahí cómo se envía la información para la empresa. En el sistema de distribución primaria y que hemos visto como una visualización de esto, podemos el control de voltaje, los tipos de control de voltaje, detección de fallas que ya les mencioné, cosas como sensores en línea que determinan el flujo de la corriente o los picos de corriente en los sensores, también indicadores de falla donde esencialmente puede haber condiciones donde incluso los sensores pueden ver la luz en un dispositivo que esté en uno de los polos o postes y algo que se puede ver en una línea fallida. Porque todavía nosotros seguimos confiando en una gran interacción visual con este tipo de cosas. Y luego, en los hogares, aparte de los medidores inteligentes, podemos tener sensores ambientales, sensores de temperatura, de radiancia, cosas que nos pueden ayudar a pronosticar mejor y controlar las diferentes variables en la red. Entonces, por ejemplo, cuando se tiene un día de 110 grados en Livermore, tenemos un problema de que algunas veces perdemos uno de los transformadores. Entonces, poder enfocarnos realmente en eso que está ocurriendo, saber cuál es la temperatura, saber qué es lo que estamos produciendo y tener suficientes datos para validarlo es importante para manejar la carga más adelante y asegurarnos de que sigue funcionando cuando lo necesitamos. Siguiente. Bien, Kevin de hecho les mencionó todo esto en la primera charla del sistema OMS, del sistema de gestión de cortes, el sistema de distribución, las versiones anteriores, mapas en papel. Esta es una fotografía bastante vieja, creo que tiene como 17 años, pero tradicionalmente el sensor de operación y distribución funcionaba solamente por teléfono, el estatus de observación, tenían algunos interruptores y diferentes cosas, pero ya el teléfono no es parte del sistema de comunicación, simplemente ha evolucionado un poco del teléfono rotario, pero nosotros tenemos expectativas y vemos todas esas nuevas tecnologías en estas capacitaciones. Entramos ahora en un centro de operaciones, el mundo real ahora es mucho menos, diría, avanzado que todas las cosas nuevas y brillantes que vemos cuando estamos tratando de decidir qué es lo mejor para nosotros y para la inversión que podemos hacer. Entonces, en el momento, incluso si hay un hogar o un lugar que no tiene tecnología de medidores inteligentes, también la forma en que se sabe que hay un problema si el cliente llama. Y aún así existe ese sistema, los clientes a veces tienen que llamar y decir que no tienen energía en algunos casos. Viviendo en California, nosotros obviamente tenemos
Más frecuentemente las empresas no necesariamente trabajan de una manera inmediata, los clientes siguen llamando y hay otras cosas como temas relacionados con la calidad de la energía. Los sensores miden diferentes ondas y eso no necesariamente está en una red de comunicaciones. Entonces, no es tan común tener este tipo de información de algunas ubicaciones. Yo hice un proyecto donde yo tomé unos datos sobre forma de onda y lo traje conmigo. Yo estaba llevando datos conmigo personalmente porque no tenía una forma de enviarlo a través de la red. Entonces, los temas de calidad de la energía están en una escala donde está como en el lado izquierdo del gráfico que les mostré. Para poder tener esos datos de vuelta a la red de comunicaciones, eso es un desafío. Y cuando las personas ven que hay un problema en calidad, como por ejemplo que las luces están parpadeando en la casa y de nuevo las personas tienen que llamar y comunicar que tienen ese problema. Ahora, gradualmente, en la siguiente diapositiva, perdón, SCADA ha sido introducido el sistema de distribución, como se mencionó antes, el tipo de SCADA le da a los operadores la habilidad de observar el estatus en el campo a través de esas unidades remotas técnicas. La plataforma SCADA, como dije, es parte de las operaciones o del ambiente de operaciones en la empresa. Originalmente, SCADA y transmisiones SCADA juntos en el sistema. Los trabajamos para asegurarnos, perdón, no sé si usted puede mover la diapositiva una vez, eso sería útil. Esta es la escala y escala de transmisión juntas. Una diapositiva más, a ver. Estas se ponen juntas básicamente porque son el menor costo para adquirir, para operar, para mantener en una red consolidada. Es una plataforma segura tanto para el operador de transmisión y el operador de distribución. Hubo una infraestructura común entre los dos. Entonces, de nuevo, los menores requisitos de capacitación son necesarios porque pueden trabajar bien juntos. Perdón, una diapositiva más. Ahora, lo negativo acerca de esto, cambios en la porción de distribución, porque estaban provocando cambios frecuentes en la porción de transmisión. Y la estructura de escala esencialmente, y lo mencioné de nuevo, esta es una versión más detallada de la primera imagen que ustedes vieron, donde tenemos los sensores con las calidades físicas de medición, los RTUs, realizando la conversión de los datos, la telemetría, comunicando la información, y a donde recolectan la información y hacen el análisis. Siguiente diapositiva. Podemos seguir adelante un par. Bien, entonces, hablando de estas redes de medidores inteligentes de nuevo, quiero de nuevo llegar a las diapositivas de Ciber porque se ha tomado más de lo planeado. Realmente, bueno, se describe AMI, pero básicamente la estructura de AMI es el red de comunicaciones y existe una tasa de adopción dependiendo de los diferentes incentivos regulatorios y comprensión de cuál es el beneficio de tener esto. Siguiente diapositiva. Y probablemente ya cubrí la mayor parte de eso, así que probablemente seguimos adelante. Bien. Esa era la primera parte entonces. Yo quería describir qué estamos comunicando y por qué. La segunda parte de esto es a donde quiero hablar acerca de ciber y quiero darles a esta introducción a lo que es el ambiente de ciberseguridad. Entonces, ¿por qué nos importa esto? ¿Cuáles son algunas de las palabras que tenemos en este ambiente? Esta fotografía de aquí es una fotografía pública sobre el número de ciberataques que nosotros tuvimos en los Estados Unidos con los años. Ahora, para todos, Ucrania fue uno de los ataques más publicados que realmente nos mostró que los ataques en infraestructura tienen un impacto físico y que ya no son teóricos. Pero hay otros buenos ejemplos que han ocurrido en los Estados Unidos. Creo que es el Bowman Dam, que fue uno de los interesantes porque resulta que nosotros vemos que ese fue un ataque en una represa, que era la represa equivocada porque compartía el nombre con otra situación mucho más grande, pero los nombres fueron tal vez confundidos. Un aeropuerto, un adolescente en el aeropuerto de Massachusetts, un adolescente que logró entrar en los sistemas y luego podemos seguir adelante a uno de los temas más recientes que incluye lo que es el ataque Titan, que probablemente es uno de los primeros ejemplos en los Estados Unidos donde hemos visto pérdidas de vidas humanas que se consideraron un resultado aceptable para ese evento y que fue un paso desafortunado hacia adelante en ese sistema. Hay una gran diferencia aquí, de hecho, entre un ataque de ransomware, donde no necesariamente hay un riesgo particular a las vidas,
sino que son riesgos a los sistemas del negocio, pasando a lo que es un ataque real en sistemas de control que pueden tener una consecuencia intencional o no intencional de pérdida de vidas humanas. Entonces, la escala de las cosas ha ido aumentando con el tiempo. Entonces, si nosotros entramos acá, perdón, se me olvidaron esas fotografías, estaban ahí, perdón. Vamos a estas siguientes, están Coates, el director de Inteligencia Nacional, en fin, dando un testimonio público hace como un año, creo que fue hace 2 años ya, sobre las capacidades y las intenciones de Rusia y China para poder mapear nuestra infraestructura. De manera similar, bueno, probablemente todos han escuchado acerca de las preocupaciones en el sistema electoral, la escala de los ataques está creciendo. Entonces tenemos que ser más inteligentes y más intencionales en la forma en que nosotros manejamos esos sistemas ciberfísicos. En el lado de transmisión se ha hecho muchísimos trabajos en ese sentido porque la transmisión siempre es un sistema masivo. Es un ataque pequeño tiene un impacto mayor, pero conforme nosotros comenzamos a vincular los sistemas de control de distribución de sistemas operativos, ADMS, como les mencioné, necesitamos considerar el impacto masivo del sistema de distribución y tratar de buscar todos los beneficios de los componentes de distribución, pero al mismo tiempo tratar de no hacer más lenta la habilidad para desplegar, pero protegiendo siempre la infraestructura crítica de impactos adversos potenciales de los ataques. Entonces, dando paso hacia atrás, hacia lo básico, siguiente diapositiva. Si pensamos en ciber, tenemos que pensar en sistemas de comunicación y hay una gran diferencia entre una intrusión en el sistema de control industrial versus la tecnología de información y hay reglas para ver cómo no conocer eso, pero hay muchas formas que las personas logran ingresar y también considerar cosas como malware versus lockouts versus la destrucción controlada, que se ven las diferentes escalas en los sistemas y tenemos que ver cómo controlar todo esto. Entonces, en esta siguiente diapositiva yo mencioné IT y UT y casi que todo lo que nosotros hablamos es en el lado de OT. Nosotros no podemos trabajar con ese mismo nivel y IT sí incluye muchos sistemas empresariales que para gestionar datos, pero no está generalmente donde están los sistemas de sensores en tiempo real, no es donde tenemos los sensores en tiempo real. El tipo de cosas que nosotros vemos aquí tiene que ver con ransomware, con sistemas de locking, pero de nuevo la disponibilidad del sistema por lo general no es tan crítica y podemos hacer un reboot sin necesidad de controlar, de perder el control del dispositivo. Mientras que si hablamos de la red de TI, sí es parte de la red de AMI, que tiene que ver con privacidad de clientes, privacidad humana y todo este tipo de artículos están en la red de IT. Entonces, dependiendo de cuál es la mayor preocupación, IT es lo más crítico o menos que las redes de OT. Depende de lo que nos preocupe. La privacidad humana, por ejemplo, en el campo médico, es la preocupación número uno y luego TI es una prioridad. Si estamos en un proceso de control, pues ahí es a donde está OT. Entonces, la OT maneja problemas en las redes físicas. Por lo general, hablamos acerca de seguridad de continuidad, tolerancia a fallas. Son sistemas en tiempo real que están funcionando con esto y luego la seguridad humana es lo esencial. Todo el mundo lo considera el número uno. Los sistemas a menudo son diversos en la red OT. A menudo también son propiedad de la empresa y si consideramos cosas como, por ejemplo, recursos distribuidos, probablemente tenemos un inversor en la casa que está desarrollado por un distribuidor y luego hay otro dispositivo que está hablando con este desarrollado por otro distribuidor. Entonces, los distribuidores por lo general controlan cómo esas actualizaciones se dan, se tienen que comunicar con la red para poder tener primer y entonces puede ser una interacción complicada de sistemas y ahí es a donde la interoperabilidad se hace crítica. Además, las redes OT pueden estar aisladas. A menudo nosotros queremos aislar la red OT, pero las diferentes partes se pueden aislar en diferentes lugares. A menudo recientemente, y el que estamos hablando acerca de esto, y especialmente alrededor del sistema de distribución recientemente, es porque muchas de las ideas de IT, de cómo aseguramos una red, se están aplicando también en la red de OT y no necesariamente a los requisitos del sistema. Entonces hay mucho que pensar en ese sentido para los controles. Hablando un poco acerca de los marcos que utilizamos en esta siguiente diapositiva, NIST o el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, creo. A veces la S no la tengo correcta, pero ellos desarrollaron un marco de referencia para ayudar a la infraestructura y la industria a comprender las necesidades que tienen para ciber
Y luego este marco de referencia resuelve las diferentes clases de protección que incluyen identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Estas 5 clases esencialmente ayudan a entender qué protecciones necesitamos tener para los diferentes eventos o cuáles son las funciones diferentes en cada mundo. Así es que nosotros podemos entrar aquí, identificar, es realmente el paso de planificación, entonces saber, perdón, pasemos a la siguiente diapositiva. Hay que saber lo que realmente tenemos, cuál es el riesgo. Nosotros decimos, conócete a ti mismo, identificar cuáles son nuestros activos, nuestros datos, las personas que están vinculadas a esto, utilizándolo y también entender cómo se comporta la red para saber exactamente cuándo nos está comportando de la manera correcta. Y si de repente hay una inundación de datos que vienen a los medidores inteligentes, por ejemplo, y es que preguntarse si es normal, se fue aquí un evento grande, si todo el mundo tuvo un evento y todo se envió al mismo tiempo, eso es una cosa que puede ocurrir durante un evento, pero también tenemos que entender cómo se comporta la red normalmente, eso es algo crítico también entender qué es lo que contra qué nos estamos defendiendo. Entonces, ¿cuál es el riesgo que estamos identificando? ¿Dónde están las vulnerabilidades? El tipo de protección. Entonces, las categorías de trabajo van en esto, incluyendo evaluación de riesgo, gestión de riesgo, ambientes empresariales, ver lo que es gestión de activos, entender qué tenemos, saber cómo funciona. Y bueno, básicamente no podemos defendernos si no sabemos lo que tenemos en el sistema. Entonces, otra cosa que las personas pueden haber escuchado recientemente es la gestión de riesgo en la cadena de suministro y esto tiene que ver con identificar lo que tenemos en el sistema y cómo se está utilizando. Siguiente diapositiva. Entonces, la protección del sistema esencialmente está en un nivel muy básico, nada es perfecto, de hecho, la protección lo hace todavía más difícil para que las personas entren al sistema y a nivel básico, aquí es a donde tenemos cosas como encriptación, la segregación de la red, la segmentación, que es a donde las personas pueden decir que IT y OT tienen que ser separados, de eso se trata. La autenticación de usuarios para que las personas puedan, no sé, cuando hablamos acerca de doble autenticación en los sistemas, autenticar es de hecho una forma bastante buena de evitar que las personas entraran en el sistema. Mantener un plan de respuesta en los incidentes, un plan de recuperación significa que una vez que algo ocurre, sabemos qué hacer acerca de esto. Se trata de planificar para ese tipo de eventos. También en protección se puede reducir la superficie de ataque y asegurarnos de que estamos actualizados en los dispositivos porque yo sé que, bueno, yo ignoro las actualizaciones frecuentemente en mi computadora. Imagínense si una empresa hace eso, algunas de esas actualizaciones sí son a veces molestas, pero tenemos que asegurarnos de tener buenos parches en los sistemas y buscar esas vulnerabilidades que son importantes. Y bueno, buscar los diferentes procesos de protección, seguridad de datos, capacitación, asegurarnos de que el personal sabe qué hacer. Todo esto es esencial. La gestión de identidad, de nuevo, es muy importante, así como otras tecnologías de protección. No hay un sistema que sea perfecto, no hay ni un sistema que sea 100% impenetrable, pero siempre hay un factor humano de muchas maneras. Pero el objetivo aquí es hacerlo más difícil que un adversario pueda entrar en la red. Siguiente diapositiva. Entonces, es como si tuviéramos un sistema inmunológico, saber qué es lo que tenemos, qué es lo que está ocurriendo, es una de las claves para luchar contra esto, sabiendo que necesitamos infectar. Entonces, ¿cómo actuamos? Probablemente no es la mejor forma de tenerlo en ese momento, pero bueno, asumimos que el sistema va a ser contagiado de algo y asumen que es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que encontrar esta amenaza rápidamente responder a esta. Se trata de establecer las conductas de línea base, saber cuáles son los eventos, monitorear las diferentes conexiones, poder encontrar las vulnerabilidades y también reportar. Eso es importante aquí porque permitimos que otros se beneficien de su experiencia. Entonces, cuando usted reporta, es una respuesta a la incidencia y todas las personas en el mundo pueden responder, incluyendo la Army Cyber Command, por ejemplo, ellos tienen procesos para incidentes a gran escala que involucran las empresas de servicios. Entonces, hay que asegurarse que todos los diferentes eventos o eventos pequeños se reportan, se detectan anomalías en el sistema, se hace un monitoreo continuo para los procesos. Entonces, de nuevo, no estoy tratando de decir esto para asustarlos, pero las personas van a encontrar la forma de meterse en el sistema y atraparlos rápidamente es una forma de evitar que las cosas se diseminen. Adelante. Entonces, una de las últimas cosas que nosotros hablamos es respuesta y recuperación. Respuesta se trata de mitigación, de compartir información, por ejemplo, a través de CISA, 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 perdón.
son el asesor de riesgo de la nación, de los Estados Unidos para este tipo de sistema, que se a través de DHS, poder hacer un análisis de la raíz del problema, ver los análisis que tenemos en el sistema, hacer un análisis forense y luego mitigar las vulnerabilidades identificadas. Y obviamente todo eso es importante cuando consideramos cosas como inversores y DR, hay toda una gran cantidad de situaciones que se dan, entonces es importante responder a las situaciones nuevas y poder tener algo preciso para saber qué vamos a hacer si esto ocurre. Eso es muy importante. Siguiente. Finalmente tenemos la recuperación. Puede tomar un tiempo. Uno de los programas que se está dando en este momento con DARPA se trata precisamente de cómo una empresa se recupera de un corte de 30 días que fue provocado por un ciberataque a gran escala. Y bueno, mucho de lo que se aprendió aquí acerca de el plan de recuperación y lo que ocurrió hasta ese punto, las personas de energía y las personas en ciber trabajaron juntas, entonces puede consumir mucho tiempo, pero en algún punto, por ejemplo, estamos limpiando las subestaciones con un evento, el equipo de ciber tiene que venir, pero también necesitan de una manera segura poder comunicarse con los diferentes sistemas, necesitan poder ver qué fue lo que ocurrió de manera forense, analizarlo, ayudar a limpiar el sistema antes de volver a restaurar la energía. Entonces, ustedes pueden imaginar que para devolver la energía a un dispositivo que está comprometido no es necesariamente lo más inteligente que hacer. También puede hacer que el daño sea irrecuperable. Entonces, hay que asegurarnos de que las actividades se realizan correctamente, tener un plan para la recuperación, qué es lo que se va a mejorar después de ese punto y cómo se va a ver el sistema de comunicación después de un evento que haya ocurrido. Es un proceso en pasos, pero realmente hay trabajo que se está dando en todas las áreas para poder entender eso bien. En esta próxima diapositiva tenemos un comentario de que lo más sencillo, no sé, hay muchas rutas de intrusión que son comunes, no siempre es una forma más complicada en la que podemos pensar, es algo que está ocurriendo. No sé, puede ser sencillamente un niño sentado en un sótano en lugar de pensar que quién sabe qué está pasando en el mundo externo. Todo tiene que ver con también el robo de claves de acceso. Entonces, tener una clave de acceso, bueno, es muy importante de tener cosas como administración en el sistema. Probablemente no es el mejor plan. Tenemos que ver cuál es el mejor caso. Tenemos que asegurarnos de que las redes de OTIT no están conectadas. Un evento reciente, de hecho, fue un historiador, que es un sistema de recolección de datos que se convirtió en una ruta entre la red OT y la IP, y entonces hay que asegurarse de que están separadas y por eso en este caso fue algo crítico que se tuvo que hacer. Los medios móviles, internet, hay que asegurarse de que no tenemos que tener esa comunicación entre dispositivos y lugares como los correos de phishing, explotaciones de correcciones, porque hay cosas accidentales que ocurren. Hay que entender a dónde estos diferentes elementos pueden llegar más profundo a lo que es un sistema de control industrial y ahí es importante. Hay que saber a dónde pueden ocurrir estos problemas. Ese es el primer paso importante para poder reparar. Entrar más profundo en la red es clave para poder llegar a esos eventos de gran escala. Entonces, evitar que eso ocurra comienza a un nivel muy básico, donde nosotros tenemos credenciales de acceso y tenemos que evitar que estas sean robadas o que haya estos dispositivos internet. Siguiente, esto que tenemos aquí es la defensa en profundidad. Esto es un término común, que es una combinación de todos estos reportes, un tipo de defensa en profundidad para proteger el sistema desde dentro hacia afuera, asegurarse de que siempre los diferentes niveles se abordan hasta el último componente, hasta el análisis a nivel de sistemas. Las últimas dos diapositivas, bueno, ¿quién hace qué? ¿Por qué nos interesa? ¿Qué es típico en las nuevas capacidades de respuesta? La Junta de la Ciencia de Defensa también estableció algunas guías. Si alguien está hablando acerca de un adversario y están hablando de niveles que vienen de esta Junta de Defensa Científica, nosotros tenemos que analizar, por ejemplo, nivel 1, nivel 2 son esencialmente personas que pueden utilizar vulnerabilidades conocidas. Cuando escuchamos que hay una vulnerabilidad en la impresora, por ejemplo, el tipo de personas que utilizarían esto son adversarios de nivel 2. 3, 4 son personas que pueden descubrir algunas nuevas, entonces las personas que encuentran esa vulnerabilidad y la utilizan son 3, 4. Y 5 y 6 ya llega a nivel de nación, de estado, donde están creando vulnerabilidades y es posible para ellos hacer cosas. Pasando a la siguiente diapositiva, creo que esto es solamente un ejemplo del tipo de trabajo que estamos haciendo en este momento.
Adversario nivel 1 2 por lo general es mitigado por ciberhigiene básica, antivirus y planificación previa para los eventos. No es algo que necesariamente necesitamos investigar en anticipación. Hay reglas que tenemos para trabajar con las computadoras, pero cuando nosotros pasamos a los niveles 3 4 5 y 6 ahí es donde realmente hay un grado de trabajo que necesitamos hacer en coordinación entre las entidades de gobierno, personas como la Guardia Nacional, que son capacitadas en algunos de esos respuestas para 5 y 6. Por ejemplo, entonces, conforme pasamos a los diferentes niveles, creo que las cosas que nosotros vemos, no sé si resaltamos la siguiente diapositiva, pero lo que tenemos aquí es el tipo de trabajo que lo hacen los laboratorios nacionales de DOE, qué es lo que están haciendo para mitigar esos grandes niveles de adversarios que no necesariamente tenemos tanta protección contra ellos a nivel básico de la industria. Entonces, pues, se puede ir y comprar un antivirus, sí es muy efectivo, pero no necesariamente va a ser una protección que está desarrollada actualmente para algunos de esos adversarios de mayor nivel, porque ellos están creando las vulnerabilidades ellos mismos. Siguiente diapositiva, siguiente socio. Tenemos entonces la industria y luego áreas donde las empresas de servicios y las industrias están trabajando juntos y luego finalmente también es donde están trabajando los laboratorios nacionales. Al final aquí incluye algunas de las estrategias que DHS está en el comando de ah, incidentes ciber a nivel nacional. Creo que lo que significa es donde ellos están trabajando, ellos han recomendado estrategias para que las empresas de servicios utilicen y también parcialmente es donde comenzamos hablando de los sistemas de distribución con SIP, que no necesariamente lo utilizamos siempre. Estas son algunas estrategias que ellos tienen, que ellos dan algún tipo de consejo de qué sería lo más útil para un nivel de ciberdefensa del sistema en un primer nivel. Entonces, creo que yo incluyo en la última diapositiva potencialmente algunos enlaces, hay varias guías, mejores prácticas a donde se están haciendo no necesariamente un sistema de distribución, pero bueno, creo que eso es todo de mi parte el día de hoy.